Hola, ¿qué tal? Los saluda nuevamente su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado, y continuando con el desarrollo de la asignatura que lleva por nombre Clínica de Juicio Oral, vamos a analizar el día de hoy la investigación, la etapa de investigación con detenido bajo la hipótesis de caso urgente. Ya habíamos precisado con antelación en otra cápsula que el caso urgente se encuentra regulado por el artículo 16, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí estamos hablando de una facultad exclusiva del Ministerio Público cuando ante la existencia de un delito considerado como grave y ante el temor fundado de que el indiciado pueda sustraerse de la acción de la justicia y por razón de la hora, tiempo, lugar o alguna otra circunstancia, este no puede acudir ante el órgano jurisdiccional para solicitar la orden de aprehensión. En concordancia con lo anterior, el Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, es quien va a ordenar la detención del indiciado. Luego entonces, bajo esta tesitura, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues otorga esa potestad al Ministerio Público para ordenar la detención de una persona, y a su vez el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales pues nos complementa lo que establece el artículo 16, párrafo sexto, al establecer en forma expresa lo siguiente. Dice artículo 150, supuesto de caso urgente: solo en casos urgentes el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad y fundando y expresando los datos de prueba que motiven su proceder, ordenar la detención de una persona siempre y cuando concurran los siguientes supuestos. Fracción primera: existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que la persona lo cometió o participó en su comisión. Se califican como graves para efectos de la detención por caso urgente los delitos señalados como de prisión preventiva oficiosa en este código o en la legislación aplicable, así como aquellos cuyo término medio aritmético sea mayor de 5 años de prisión. Exista el riesgo fundado de que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia. Y 3. Que por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia no pueda acudir ante la autoridad judicial o que de hacerlo el imputado pudiera evadirse. Dice, los delitos previstos en la fracción de este artículo se consideran graves aún tratándose de tentativa punible. Los oficiales de la policía que ejecuten una orden de detención por caso urgente deberán hacer el registro de la detención y presentar inmediatamente al imputado ante el Ministerio Público que haya emitido dicha orden, quien procurará que el imputado sea presentado sin demora ante el juez de control. El juez de control determinará la legalidad del mandato del Ministerio Público y su cumplimiento al realizar el control de la detención. La violación de esta disposición será sancionada conforme a las disposiciones aplicables y la persona detenida será puesta en inmediata libertad. Para los efectos de este artículo, el término medio aritmético es el cociente que se obtiene de sumar la pena de prisión mínima y la máxima del delito consumado y que se trate y dividirlo entre 2. Bien, ¿qué se desprende entonces del precepto legal antes transcrito? Que la detención por caso urgente consiste en una orden que gira el Ministerio Público bajo su más estricta responsabilidad, por lo que éste deberá fundar y motivar su proceder, aportando los datos de prueba que sustente su actuar, siempre que se cumplan todos y cada uno de los requisitos que señala el artículo 16, párrafo sexto constitucional en relación al artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuáles son esos requisitos?
requisitos. Primero, que existan datos de prueba que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave, así como la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Y recordemos que para efectos del artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales se va a entender por delito grave aquel que amerite prisión preventiva oficiosa o bien aquel cuyo término medio aritmético nos dé como resultado una pena mayor a 5 años. Ya habíamos comentado que para determinar la media aritmética sumamos la pena mínima con la máxima, la dividimos entre 2 y si el resultado es mayor a 5, entonces estamos en presencia de un delito grave para efectos del caso urgente, que quede claro. Porque existe esa confusión. Actualmente el sistema acusatorio de corte oral hace referencia a los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, y estos delitos son aquellos que están contemplados en un catálogo que está precisamente en el artículo 19 constitucional y que a su vez están regulados por el artículo 167, aunque por ahí hay un vacío legislativo, ya que hubo una reforma constitucional el año pasado donde de alguna manera se amplió ese catálogo y el legislador secundario tenía la obligación de modificar el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cosa que hasta el momento no ha realizado, y existe la discusión de si los delitos contemplados en el 19 pero que no están contemplados en el 167 de la ley adjetiva en materia penal son o no o se deben tomar en consideración o no para efectos de la prisión preventiva oficiosa. Desde mi particular punto de vista no, dado que no ha cumplido con su obligación el legislador y los jueces no pueden suplir esa deficiencia. Hay quien dice que sí, considero que esa postura es incorrecta, pero bueno, no es materia de lo que estamos hablando en este momento. Bien, además de lo anterior, se deberá acreditar que existe el temor fundado de que el sujeto se pueda sustraer de la acción de la justicia y que por razón de la hora, tiempo, lugar u otra circunstancia no pueda ocurrir ante la autoridad judicial el agente del Ministerio Público, o que de hacerlo el justiciable se va a evadir. Luego entonces, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará la detención del indiciado. La finalidad es que la policía que le dé cumplimiento a dicha detención lo ponga de inmediato a su disposición y con la prontitud posible lo deberá llevar ante el juez de control, donde ya en una audiencia de control de la detención la fiscalía aportará su versión en relación a las hipótesis de caso urgente. Obviamente tendrá que sustentar la detención aportando los datos de prueba correspondientes, y por supuesto la defensa podrá en su momento controvertir los argumentos de la fiscalía, argumentando por qué no se dan las máximas del caso urgente, y en caso de que el juez de control considere que la detención no se ajusta al artículo 16 párrafo sexto constitucional y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues deberá ordenar su inmediata libertad. En caso contrario, si determina que sí se cumplen los requisitos, entonces pasamos, una vez que se decrete de legal la detención y la ratificación de la misma, pasamos a la formulación de la imputación. Bien, en relación a este tema, pues desde luego ustedes tienen un ejercicio práctico donde tendrán que analizar si efectivamente o no se dan todos y cada uno de los supuestos del caso urgente. Ya les hice llegar a través de la plataforma Classroom el ejercicio práctico, la versión que en su momento da la fiscalía para sustentar lo que es el caso urgente, y ustedes van a tener que simular en un video con una duración aproximada de 3 a 5 minutos cuáles serían los argumentos que van a vertir ante el juez de control para que el órgano jurisdiccional califique de ilegal la detención.
Bien, hasta aquí vamos a concluir la presente cápsula y la sesión de hoy. Nos vemos en la próxima. Así es que me despido de ustedes, su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado. Hasta pronto.